todos bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por ese amén. ¿Están bien entusiasmados parece hoy día o están entumidos? Bueno, damos gracias al Señor por todas sus bendiciones. Meditaba mientras cantábamos, ¿no es cierto?, que Él nos amó sin merecerlo. Y somos beneficiados día a día, hermanos, con tantos beneficios. Y yo digo, Señor, si los enumeramos, siempre nos van a quedar muchos afuera, que no sabemos todo lo que el Señor hace por nosotros, cómo nos cuida, cómo nos guarda, cómo nos provee, cómo el Señor nos bendice con salud. Así que doy gracias al Señor por eso. Y quería preguntarles cuántas predicaciones, cuántos mensajes, en cuántos estudios bíblicos usted ha estado. Innumerables, ¿no es cierto? Muchos, muchos, muchos. ¿Y cuánto de eso nosotros lo practicamos? ¿Cuánto de toda la instrucción que hemos recibido nosotros practicamos? Y otra pregunta, ¿qué pasaría si todos los cristianos viviéramos conforme a la palabra de Dios? Si practicáramos lo que el Señor nos enseña. Si practicáramos lo que el Señor, ¿no es cierto?, quiere. Que practicáramos la vida que el Señor quiere que vivamos. Yo creo que no depende del Señor, depende de nosotros. De la obediencia, del prestar atención. Dice la palabra, ¿no es cierto?, que el prestar atención es mejor que los sacrificios que usted y yo podamos hacer. Y quiero llevarlo a una palabra que nos hace reflexionar y recapacitar. Esta se encuentra en Santiago, capítulo 1, del versículo 16 al 25. Santiago, capítulo 1, versículo 16 al 25. Dice así: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire qué reflexión, ¿no es cierto? Una magnífica prueba de la bondad de Dios es que Él no cambia. Leíamos, ¿no es cierto?, que en Él no hay sombra de variación. Y eso a nosotros nos da seguridad de que nuestro Dios no cambia. Que Él no dice una cosa hoy día y mañana cambia de parecer. Él nos ha conferido, ¿no es cierto?, la vida divina. Él nos ha dado a través de su Hijo el poder vivir eternamente con Él. Él nos ha regalado la vida eterna y ha sido algo que a Él le nació hacerlo. Porque como le decía, nosotros no tenemos ningún mérito. Él decidió libremente engendrarnos espiritualmente por la palabra. ¿Sabe que somos primicia de todo lo creado? Y dice que lo hizo poco menor que los ángeles. Él hizo algo especial cuando creó al hombre. Entonces, dice que esto es entendido por algunos como si los creyentes es la parte más noble y digna de toda la creación.
a causa de la dignidad que Él nos ha dado como hijos de Dios. Entonces, somos primicia de la creación. ¿Qué significa primicia? Lo primero. Dios le dio tan honor a la creación del hombre y Él nos hizo para compartir con Él la eternidad. Nos hizo, ¿no es cierto? Su propósito es que estemos con Él para siempre, ¿verdad? Y entonces en eso nosotros debemos de reflexionar. Y en el versículo 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, el apóstol Santiago está dándonos un consejo. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es una advertencia, es un consejo, ¿no es cierto? Que toda persona, ¿qué es lo que primero tiene que hacer? Estar, ¿no es cierto?, dispuesto para escuchar. Es lo primero que dice en el 19, hija, por favor. Todo hombre sea pronto para oír. Hay mucha gente que le cuesta oír. No, sino que no sabe poner atención. Cuando tú le estás conversando algo, están preparando el argumento con que te van a repetir, con que te van a responder. Y no ponen atención. Pero aquí la palabra, ¿qué dice? ¿Cómo debe ser todo hombre? Pronto para oír. Por eso le decía, ¿cuántos mensajes, cuántas enseñanzas hemos aprendido? Miles, yo creo. ¿Verdad? Porque lo que leemos, lo que aprendemos en las predicaciones, lo que escuchamos en la radio y todas las cosas, ¿verdad? Las palabras que escuchamos han sido muchas. Entonces dice, toda persona debería ser pronta para oír. ¿Y qué entra en oír? Significa reflexionar, pensar en lo que me están diciendo, meditar, ¿no es cierto?, en forma lenta, antes de hablar. Yo debo reflexionar en lo que me están hablando, porque es palabra de Dios. Muchas veces, hermano, y a mí también me ha pasado, que estamos acá, pero la mente está quizás en la casa, quizás en los problemas, quizás en lo que voy a hacer después, organizando, y eso no debe ser. ¿Sabe por qué? Porque nos perdemos la bendición que el Señor nos está entregando, ¿verdad? Y a veces dice, ¿de qué se trató la palabra? Y empezamos a rebuscar, no, pero estaba buena. Ya la salida se nos olvidó, porque no pusimos atención. ¿Y sabe quién es el que pierde? Nosotros. ¿Por qué? Porque no recibimos la exhortación, no recibimos la palabra de ordenanza, ni recibimos la palabra de consuelo, ni recibimos el ánimo porque estábamos con la cabeza en otro lado. Entonces no significa que usted esté aquí, que esté recibiendo. Pero eso todo depende de usted y de mí. Que sujetemos nuestra mente a lo que el Señor nos va a decir. Y el Señor se va a hacer cargo de tu dificultad, de tu preocupación. Nadie más. El que tú pienses y lo repienses y lo tires para allá, para acá, no va a solucionar. Pero sí el que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios. Porque el Señor te va a hablar, el Señor te va a dar respuesta y el Señor va a renovar tu fuerza. Te va a dar fortaleza para lo que necesite. Entonces dice que nosotros debemos de escuchar en forma reflexiva, poner atención. Y antes de hablar, ¿no es cierto?, debemos de escuchar. ¿Y qué otra cosa dice? Pronto, que sea pronto para oír, tardo para hablar, y también otra cosa, tardo para airarse. Lento para enojarse, ¿verdad? Porque dice que el hombre debe de pensar antes de enojarse. Porque en el hombre encolerizado no se comporta con la rectitud que Dios, ¿no es cierto?, desea. Enojados, queda la escoba. ¿Por qué? Porque antes no lo pensamos. Porque no reflexionamos en lo que debíamos hacer. ¿Y cómo justificamos en eso? Es que a mí me dio mucha rabia. ¿Y dónde dice la palabra de Dios que tenemos que actuar con rabia? ¿Se da cuenta que poquito nos deslizamos
Y lo peor es que justificamos nuestro mal proceder. Es que lo hice por esto, es que lo hice por el de allá, que lo hice por el de acá. Pero la palabra dice que tenemos que ser tardos para airarnos. Y en otro versículo dice, airaos, dice, airaos, pueden enojarse, pero no pequéis. El pecado es cuando nosotros herimos a otros, cuando vamos contra otros y cuando aún nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque alguien a lo mejor no puede insultar a nadie, pero va y puñetea algo, le pega una pata al gato. No obra, ¿no es cierto?, en la ira. En el versículo 20, hija, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted y yo estamos airados, porque está hablando de un enojo fuerte, no está obrando la justicia de Dios. Porque estamos siendo guiados por nuestros sentimientos, por lo que a mí me hicieron, por lo que yo sentí, y no en obediencia a lo que habla la palabra del Señor. Vamos a ver Proverbios 1:5. Proverbios 1:5, también la palabra nos habla acerca de esto. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Hay algún sabio aquí? Amén. Dice que el sabio oirá y aumentará su saber, porque estará aprovechando cuando se le enseña, aprovechará cuando se le llama la atención. Dice, oh, yo no lo había visto así. Qué buena la palabra, qué bueno, Señor, que tú me estás enseñando esto. Entonces, ¿qué así? Dice que aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Él dirá, ya, no lo voy a volver a hacer. Porque, Señor, tú me lo enseñaste. Entonces, esta sesión, ¿no es cierto?, comienza con una advertencia. El versículo dice, toda persona debería estar pronta para escuchar. A continuación, Santiago presenta las disposiciones con que se ha de escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de escuchar la palabra de Dios? Con atención, ¿no es cierto?, en silencio, poniendo todo nuestro oído. Dice, para que la palabra se abra paso hasta el fondo del corazón, es menester que el Espíritu Santo convenza de pecado al oyente. Solo Él puede hacer que la persona se arrepienta y tenga comunión con Dios. Entonces, si yo estoy divagando, si yo estoy pensando en esto, en lo de allá, no le vamos a hacer caso ni vamos a dejar lugar a que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, me haga entender en qué estoy equivocado. Y generalmente nosotros creemos tener la razón. No, es que yo hago esto por esto y tenemos argumentos para todo. Pero aquí, cuando usted se sienta, yo me siento, debo de dejar que el Espíritu Santo trate con mi vida. Que el Espíritu Santo penetre hasta lo profundo de mi ser, ¿no es cierto? Como dice que la palabra es espada de dos filas. ¿Para qué? Para que se logre el propósito de Dios. Si no, lamentablemente, hermano, si venimos al templo y no ponemos atención a la palabra, es como si no hubiéramos venido. Es como si vinimos a perder el tiempo. Porque Dios tiene una palabra. Dios da una palabra a sus siervos, ¿no es cierto? Preparamos la palabra. Pero, Señor, ¿cuál es tu palabra? Y la palabra, Dios quiere que obre, que tenga fruto para nuestro beneficio, para animarnos, para levantarnos, para enseñarnos. Entonces, nosotros debemos, primero, tener en el versículo 21, hija, si me puedes leer, dice, en el 20 primero. Porque ya, en el 21 entonces, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra vida. Entonces, todos estamos luchando, ¿no es cierto?, con la inmundicia, con la malicia,
con todo lo que el mundo nos entrega. Hermano, tú sales y el mundo está revolucionado. Donde vas ya no hay un lenguaje limpio. Las groserías, ¿verdad? Las vulgaridades están. Y eso nos contamina. Por eso tenemos que orar, tenemos que decir, Señor, y como dice acá la palabra, debemos 2 disposiciones para escuchar la palabra: pureza y humildad. Dice, recibid con mansedumbre, con paz, con deseo, con hambre de escuchar la palabra. Decir, oye, Señor, esa palabra es para mí. Yo me voy a reflejar en ella, yo quiero esa palabra. Dice, con mansedumbre, ¿verdad? Con humildad y con pureza. El versículo 21, ¿no es cierto? Es decir, con la debida sumisión y respeto al que envía la palabra, al que da la palabra, al que inspiró la palabra. Usted, cuando usted escucha la palabra, usted está respetando a Dios mismo, porque Él es el que envía la palabra, ¿verdad? A veces nosotros bajamos los ojos y ponemos los ojos en el predicador, y de verdad vamos a encontrar imperfecciones porque todos somos imperfectos. Pero nosotros debemos de poner el respeto, ¿no es cierto?, y la sumisión a la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo en este momento está obrando en nuestras vidas. Y quizás hay cosas que yo no las sé explicar, pero el Espíritu Santo va tratando, va hablándonos, ¿verdad? Dice que el apego al pecado impide que nosotros escuchemos la palabra. Cuando hay algo que no hemos confesado, impide que nosotros podamos escuchar claramente la palabra de Dios. Y vamos a ver esto en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Mire todos los impedimentos que tenemos, hermano. Se levanta un mundo de obstáculos para que usted y yo escuchemos la palabra. Distracciones, ¿no sé, estos pensamientos, preocupaciones, para que usted no sea bendecido. Por eso tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay tanto engaño. Por eso nosotros debemos de prepararnos para escuchar la palabra, la sana doctrina de nuestro Dios. Y uno se admira, hermanos, que a través del internet, ¿no es cierto?, a través de la televisión, vemos que hay hombres que engañan y tienen miles de seguidores. Miles de seguidores. ¿Sabe por qué? Porque ellos no los llevan a tomar un compromiso con Dios. Los deja que hagan su vida como quieran. No hay exigencia, no hay compromiso. Entonces, es cosa de ir nomás. Pero cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, el Señor empieza a hacer limpieza. El Señor nos empieza a llevar, nos empieza a arrinconar y a decir, esto es lo que quiero de ti. Y no es fácil en medio de este mundo lleno de pecado. Entonces, dice acá lo que leíamos en Timoteo, no basta despojarse de la suciedad, es también preciso inclinar el oído con sumisión. Es decir, yo necesito esta palabra. Apoderarnos de la palabra que se entrega. Cada vez que escuchamos la palabra, esto trae un beneficio para mí. Yo voy a poner atención. Yo voy a saber, Señor, lo que tú estás hablando. ¿Sabe cuál es la actitud de la persona que no quiere oír? Dice, el autosuficiente no puede recibir la palabra que salva, puesto que no se considera necesitado de salvación. ¿Verdad? Hay gente que a lo mejor tiene bastante conocimiento y leen una palabra y, no, yo ya la conozco esta palabra. Porque se considera que no necesita de esa palabra. Y todos necesitamos de la palabra. Porque si usted lee una palabra, si usted la escudriña y hasta usted la puede exponer, pero viene otro y entrega esa misma palabra, va a entregar cosas diferentes. Porque la palabra es viva. La palabra es un tesoro que no tiene fondo. Y cuando la leímos y la volvemos a leer, decíamos, yo no vi ante esto.
porque así es la palabra preciosa. Entonces nosotros debemos de leerla y escucharla con humildad. Hasta los niños nos pueden enseñar. El Señor puede usar a los niños para llamarlos la atención. Entonces, del versículo 22 al 25 de Santiago, un capítulo 1 de Santiago, versículo 22 al 25, vamos a leer. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces el Señor dice que no se contente solamente con escuchar la palabra, porque eso es un engaño. Se va a engañar a sí mismo. Y dice, pero si yo fui. ¿Pero qué dijo la palabra? ¿Qué te enseñó la palabra? ¿Qué tienes que cambiar respecto a la palabra que escuchaste? Ay, no sé, pero estaba bonita la palabra. No, sí estaba muy buena. Eso significa que no puso atención. O que dijo, ya me van a dar duro en esto, entonces bloqueó la enseñanza y se puso a pensar en otras cosas. Hay personas, ¿no es cierto?, que mientras se está exhortando la palabra, ojean la Biblia para allá, para acá, buscan temas por atrás, por el otro lado. Tampoco está. Usted dice, pero si está leyendo la palabra, pero no está poniendo atención. Porque a veces, ¿no es cierto?, se pone, como le digo, la mirada en la persona que se está escudriñando, está exponiendo, y pueden menospreciar y decir, no, esta persona no me va a enseñar mucho. Y eso es contrario a lo que dice la palabra, porque dice que tenemos que aprenderla con humildad, con mansedumbre. Y ahí está la riqueza. Ahí está la riqueza para su vida, de poder, ¿no es cierto?, atesorar todo lo que la palabra nos dice. Entonces, lo primero que nos habla ahí, que nosotros debemos de poner en práctica lo que oímos. Debemos de empezar inmediatamente a obedecerla. Dice, quien se contenta con escuchar la palabra, pero no pone por obra lo que la palabra dice, es semejante al que mira en el espejo y después de mirar, se marcha inmediatamente y se olvida de su propia fisonomía. ¿Se ha encontrado usted que a veces se mira al espejo, así una pasadita nomás? Y después viene y se mira, tengo como 3 arrugas más. Y se asusta. Se me vinieron los años encima. Las manchitas, ¿no es cierto? Hay una edad en que empiezan a aparecer las manchitas. Entonces, pero el que aquí está diciendo que la palabra es un espejo donde yo me miro, ¿verdad? Y la palabra me va a decir, mira lo que tienes ahí. Y eso no nos gusta. Por eso a veces no queremos escuchar, porque no nos gusta que el Señor nos diga, esto lo vamos a tener que cambiar. Pero Él está con nosotros en ese proceso. Él nunca nos deja solo. Entonces, olvidamos, ¿no es cierto?, la fisonomía. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y continúa llevando a la práctica, como con quien se olvida de lo que ha oído, sino como quien cumple la verdad, se va reflexionando, ¿verdad? Sigue meditando durante el viaje de regreso o durante el almuerzo, se toma la conversación, ¿no es cierto? ¿Qué piensas tú? Qué buena esta palabra que me animó, ¿verdad? O en la tarde, ¿no es cierto? O la vuelve a leer. Entonces, ese es un oidor que quiere aprender, que quiere poner en práctica. Señor, esto no lo entendí, pero tenemos la fuente, tenemos la libertad de tener la palabra, no como años antes, ¿no es cierto?, que no estaba la libertad de que tú y yo pudiéramos tener, ya tenemos 2 o 3, quizás algunos más, ejemplares de la palabra de Dios.
y el Espíritu Santo está en nosotros, entonces no tenemos la limitancia de decir, pucha, no entendí esto. Tenemos al Espíritu Santo que nosotros lo podemos, ¿no es cierto?, volver a leer, y el Espíritu Santo nos va a abrir así el entendimiento para poder entender esa palabra. Entonces, dice que cuando nosotros llevamos a la práctica, cumpliendo la verdad, será dichoso, obteniendo bendición en lo que hace. Las que somos madres o padres, ¿no es cierto?, ¿qué actitud tenemos con el hijo obediente? Lo bendecimos, lo favorecimos, ¿no es cierto?, lo premiamos. Y los que tenemos más hijos, ¿no es cierto?, ay, es que usted tiene un privilegiado. Y a mí me dicen así. ¿Pero por qué? Porque ese hijo es obediente, ¿verdad? O hija. ¿Qué más nuestro Padre? Que ve que somos imperfectos, pero que le hacemos empeño, ¿verdad? Que le ponemos, Señor, esto me cuesta, pero lo voy a hacer, porque tu palabra lo dice. Y dice que trae bendición, ¿no es cierto? Trae felicidad. Cuando usted y yo obedecemos, trae alegría a nuestro corazón. Estamos contentos. Trae un gozo maravilloso de obedecer a Dios. Porque la obediencia a Dios, hermano, no es fácil. Porque tenemos un enemigo en nuestro propio cuerpo, que es nuestra carne, que se opone. Y yo los bendigo a todos ustedes porque vencieron el quedarse en la camita calentito. Y están aquí, porque aquí hay un bienestar mayor, ¿verdad? Y el Señor les va a dar recompensa. Dice el apóstol, nos aconseja, dice que no hemos de ser solo gente de la palabra, sino que hemos de poner manos a la obra. Esta necesidad de poner por obra la palabra de Dios, ciertamente oírla y obedecerla, sabe que no está solamente en el libro de Santiago. Vamos a ir a Deuteronomio 15, versículo 5. Vamos a darnos cuenta de que el Señor ya la había dicho antes. Si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. El Señor dice, escucha la voz de tu Dios, guárdala y cumple todos los mandamientos que yo te ordeno. Ya lo había dicho a su pueblo. Y el capítulo 30 del mismo Deuteronomio, versículo 8, dice así: y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. No es algo nuevo. El Señor siempre ha querido que el ser humano le ponga atención. Y si pone atención, va a obedecer. Nosotros a veces nos equivocamos, ¿no es cierto? Cuando éramos niños, la mamá nos decía, vas a ir a comprar esto y esto. ¿Y qué le pasó que íbamos por el camino? ¿Y qué fue lo que me mandó a comprar? Y a veces compraban otra cosa. ¿Por qué? Porque no puso atención. De ahí volvía y hasta tirones de orejas se llevan algunos porque otra vez hiciste lo mismo. No pusiste atención. Que hoy, ¿no es cierto?, podamos poner atención claramente a la palabra del Señor. Y Ezequiel capítulo 33, versículo 31 y 32. También nos habla acerca de oír la palabra del Señor. Entonces dice, y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Entonces, podemos escuchar la palabra de Dios, pero ¿a dónde se irá nuestro corazón? A lo que nosotros queremos hacer. Y ahí le dice el Señor a Ezequiel, van a escuchar la palabra y van a decir cosas bonitas, pero no la van a obedecer, porque ellos andan en otro interés. Yo no sé cuál es tu interés, mi hermana, mi hermano,
Pero el mayor interés es la palabra de Dios. Es ahí donde yo puedo poner mi interés, donde yo puedo poner mi atención, porque de ahí va a venir todo. De ahí viene toda la bendición, de ahí viene todo lo que tú necesitas, viene del Señor. Tus peticiones, Él las responderá. El Señor es generoso, hermana. El Señor es generoso, Él no aprieta la mano para no darte, todo lo contrario. Toma, dice el Señor, yo te doy. Pero no le demos el honor a otras cosas. No le demos el honor, ¿no es cierto?, a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría, a nuestro trabajo, a los buenos jefes. Todo eso también lo pone el Señor. Todo lo pone el Señor. El que tú le agrades a tu jefe es gracia de Dios. Tú no tienes méritos, el Señor lo pone todo. Entonces, enseña también, hay unos versículos acá en Mateo 7, 24 y 25. Mire quién nos está hablando con toda autoridad acerca de él, prestar atención. Mateo 7, 24 al 26. Y esta es una porción que usted conoce. Es nuestro Señor Jesucristo hablando. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y sabemos lo que sucedió. ¿De cuáles somos? ¿De los sabios o de los insensatos? La decisión es suya. La decisión es mía, ¿verdad? Sobre la roca edifican aquellos que oyen y obedecen la palabra de Dios. Pueden venir vientos a nuestra vida, pueden venir tormentas, pueden venir un montón de cosas, pero nos vamos a mantener en pie porque hemos creído a la palabra de Dios. Hemos confiado en el Dios a quien creemos. Hemos confiado en sus promesas. Y eso es lo que dice el Señor. Practiquen la palabra porque eso trae bendición. Y también Mateo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Nosotros decimos mi hermano es Jesús, pero lo será. Para hacer eso es cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre. ¿Verdad? Usted sabe que cuando Jesús estaba predicando, vino su madre con sus hermanos a buscarlo. Y ellos no traían una buena opinión de él. Porque la gente le dijo, Jesús está fuera de sí. Y ellos lo fueron a buscar. Y él le dice, ahí está tu padre. Y sí, le dice, pero mi madre, mis hermanos y mi hermana son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y sabemos, ¿no es cierto? Conocemos lo que la palabra de Dios nos dice. Pero es una decisión nuestra de obedecerla. Para que la palabra surta efecto es necesario que uno vea en ella nuestro propio rostro. No la del vecino. No esté pensando en otro. Nosotros, frente a la palabra. Y ahí nos vemos claramente. Y después de ver su rostro, tenemos que reflexionar y decidir quitar las manchas. Quitar aquellas cosas que no debemos de hacer. Perdón. Y rectificar las deformaciones que el espejo nos ha mostrado. Que la palabra nos ha mostrado. ¿Verdad? Debemos de reflexionar. Por eso debemos de oír y reflexionar lo que la palabra me está diciendo. Para ser edificado, para ser bendecido, para tener el gozo que dice la palabra. Y dichoso. Serán felices al obedecer la palabra del Señor. ¿Y cuál? Él dice, no os engañéis, no sé, esto decía la palabra. El engaño consiste en oír la palabra de Dios y no ponerla por obra. Y eso es muy feo. Porque ¿sabe lo que espera el Señor? Que nuestro comportamiento nos delate
como hijos suyos. Que seamos personas honestas. Que seamos personas, ¿verdad? Que sí, no vamos a ser perfectos, pero sí que lo representemos bien. Que seamos buenos trabajadores en lo que hagamos. Que seamos, ¿no es cierto?, honestos en nuestro trabajo, de hacerlo bien, de no sacar la vuelta. Porque la gente nos está mirando. Y peor algunos que se ponen el letrero antes. No, sabe que yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Mejor quédese calladito. Y que su testimonio hable más fuerte que sus palabras. Que las personas puedan decir, oye, tú eres especial, me gusta como tú eres. Me gusta cómo tú trabajas, me gusta tu comportamiento. Y no que las personas, del momento que usted dice que es cristiano, te van a poner una vara muy alta. Y te van a andar buscando la cosita. Entonces, nosotros para poder agradar al Señor, debemos de obedecer la palabra de Dios. Inclinarnos. Poner oído, poner atención a lo que la palabra me está diciendo, un interés vivo. Voy a ir a tu casa, Señor, y háblame, Señor, yo voy a estar ahí con todos mis oídos. Yo me recuerdo que cuando recién llegué, empecé a escuchar el Evangelio, lo hice en la casa de mi suegro, y mi suegro era un evangelizador, pero neto. A la persona que se le podía por delante le hablaba. ¿Y sabe cómo me recuerdo yo de aquellas cosas? Como en un sueño, así como que él me hablaba lento. ¿Sabe por qué? Porque mis oídos estaban tapados y tenía venda en los ojos que no podía oír ni ver lo que él me hablaba. Hasta que llegó el momento, ¿no es cierto?, que el Señor sacó esa venda, destapó mis oídos y yo pude oír su palabra. Y desperté inmediatamente y dije, no, yo quiero ser salva. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Y es la mejor decisión que yo he podido tomar en mi vida. Entonces, es una decisión nuestra. ¿Sabe, hermano? Que nosotros somos geniales, maestros, para enseñarle a otros lo que tienen que hacer. Pero el maestro debe primero practicar lo que enseña. Debemos de practicar la palabra del Señor. Quiero llevarlos a Mateo 7, 21 al 23. Hermanos, nuestra obediencia es la que ve el Señor. ¿Cuánto obedecemos? Dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mucha gente puede decir, oh no, si yo sirvo al Señor, mi señorcito, le decía una por ahí. Pero ¿sabe lo que va a hablar fuerte? Es de tu obediencia y de mi obediencia al Señor. Eso me va a delatar quién soy yo. Porque con la boca podemos hablar mucho. Y aquí en el libro de Santiago también hay un capítulo, ¿no es cierto?, acerca de él. Hablar. Pero nosotros debemos de obedecer a la palabra de Dios. Y el Señor quiere, ¿sabe que el que obedece a la palabra del Señor, el Señor lo hermosea? El Señor le da gozo, el Señor le da alegría, el Señor le da palabra para animar a otros. Entonces hay bendición. El Señor hoy día nos está hablando que pongamos atención y que obedezcamos lo que Él nos dice, ¿verdad? Que no nos dejemos engañar por los argumentos del mundo. Hoy en día hay mucho entretenimiento que nos roban el tiempo del Señor. Ay, que veo esto, que veo lo otro. Pero cuidado, ¿de quién nos estamos llenando? Aquí la palabra nos invita a llenarnos del Señor, porque eso va a traer buenos frutos y va a traer gozo al corazón del Padre. Oramos. Padre bendito, te damos gracias.